Bienvenidos y bienvenidas a nuestras reacciones al vídeo de Frugal for Health sobre incubadoras de ideas frugales. Con este vídeo y con otros que encontraréis en el canal, nuestro proyecto busca explorar el concepto de la frugalidad en el sector sanitario y social. Este formato consiste en primero haber visto el vídeo y ahora interaccionamos con personajes relevantes del ecosistema. Si no lo habéis visto, os invito a que lo veáis y lo podéis encontrar en la descripción de este vídeo. Soy Edu Soler y coordino este proyecto, pero hay un equipo detrás que me apoya y agradezco su participación. Hoy me acompaña Rubén Nieto, ingeniero biomédico dedicado al sector sanitario y que me ayudará dinamizando el debate y con asuntos técnicos de la videollamada. En el día de hoy hemos contado con tres figuras súper interesantes de la innovación en salud y de la frugalidad. Seré muy breve con los currículums, pero por un lado tenemos a María Virginia Romero, que trabaja conectando India, Latinoamérica e Inglaterra con negocios de impacto a través de la empresa Ecos. Ismael Ávila es el coordinador regional de la plataforma 80 Health Innovators Community y hoy viene en representación a esta iniciativa. Y por último, Mabel Sampietro, responsable de transferencia e innovación en Fundación Instituto Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. En el vídeo de hoy hemos podido conocer cómo trabajan las incubadoras de ideas como Camtech Uganda. Un proyecto en colaboración con Estados Unidos y Uganda y que se ha convertido en el principal hub de salud del país. Al escuchar hablar de su metodología cuando fuimos allí y sus resultados, hemos podido ver que trabajan de una manera muy parecida a otras zonas, pero con bastantes menos recursos. Y seguro que han hecho cambiarnos la perspectiva de lo que pensábamos de esta zona. Estamos aquí para comentar este vídeo que hemos colgado en el canal y para eso hemos llevado tres expertas en el tema y así generar un poco de interacción con la comunidad. Empiezo rompiendo el hielo de este debate con la pregunta a todos de qué os ha sorprendido de este vídeo y la empiezo con Virginia. ¿Qué te ha sorprendido, Virginia? Bueno, una de las cosas que me sorprendió de esta incubadora en particular es la cantidad de expertos y de diferentes verticales que han integrado dentro del proceso de incubación para colaborar con estos innovadores, como ellos lo llaman, en el acompañamiento. Y tienen gente de IT, tienen gente de salud, tienen personas expertas en regulación, expertos en incubación. Muy bien, pues pasamos. Isma, ¿a ti qué es lo que te ha sorprendido? Pues a mí me ha sorprendido la parte, bueno, también confirmar esta parte, ¿no? De las colaboraciones internacionales que han creado, justamente con el MEATI, ¿no? Que comentaban. Uno de los aspectos que también he visto es que parten de la necesidad, ¿no? Es decir, que enfocan mucho desde partir de la necesidad y ayudan en todo el seguimiento de la metodología, no tiene una metodología para acompañar. Pero una de las cosas también que me sorprende es que han incluido a diferentes tipos de roles asistenciales. Es decir, no solamente o uno en concreto, sino que lo han hecho como participativo entre los diferentes roles asistenciales. Es lo que creo que a veces falta, ¿no? Que se queda como esa parte de metodología en unos pocos, ¿no? No de forma generalizada a todos los profesionales que tienen participación en el proceso a diferentes niveles, ¿no? Genial, muchísimas gracias. Mabel, ¿a ti qué te ha sorprendido? Yo como gran desconocedora, la verdad, de la realidad de la innovación sanitaria en Uganda y en general del concepto de innovación frugal, que gracias a ti ahora sí conozco, la verdad es que me ha sorprendido encontrar palabras tan comunes a nosotros como co-creación, como design thinking, y de ver que en realidad con entornos tan distintos, pues a priori trabajamos de una manera muy similar, con este concepto de detectar necesidades, trabajar de una manera transversal, lo que comentaron las otras dos personas, de incorporar a end users, incorporar a todas las personas clave e intentar hacerlo realidad de la manera en la que a los recursos que ellos tienen acceso. Total. Sin duda, esta también fue una de mis reflexiones cuando estaba entrevistando a la coordinadora. Entonces, ¿conocéis incubadoras de impacto fuera de vuestro ecosistema? Yo sé que María Virginia prácticamente se dedica a esto, así que vamos a dejar a María Virginia un poco la última, ¿no? De esto, pero empiezo ahora con Isma. ¿Qué incubadoras de impacto conoces? Sé que trabajas a nivel Europa, pero ¿conoces más allá de Europa alguna iniciativa que podamos mapear? Como así, aquí a nivel de Europa, con nosotros, sobre todo la parte de Ship2B, ¿no? Que justamente en el fondo que trabaja mucho el impacto. Creo que aquí no conozco otras fuera. Ujú, Sí que creo que es importante definir lo que es el impacto, ¿no? Porque cuando se está, por ujú, ejemplo, en tema de salud, se dice que siempre hay impacto, ¿no? Porque es mm. un tema que toca en tema de salud, pero creo que el proceso de definición de lo que se considera impacto, ¿no? Creo que ahí es una forma buena de ser críticos con el tipo de aceleradoras o incubadoras que puedan haber, ¿no? Ahí. No conozco otras, pero creo que entender y preguntarles qué es lo que entienden impacto y que expliquen los criterios que han seguido para establecer
el impacto que llegan a crear, creo que es la forma más importante y relevante de ver si realmente es una incubadora de impacto o no, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Mabel, ¿tú que conoces alguna, los gallegos, ¿no? Que son las personas de España que más miran hacia afuera, han sido históricamente las que han estado más mirando hacia afuera? ¿Qué conoces que sea fuera de España o fuera de Europa? Pues debo decir que de este estilo de incubadoras fuera de España y fuera de Europa, sinceramente, aunque tenemos la mirada siempre puesta afuera, no conozco ninguna. Conozco a nivel nacional, sí que conozco varias especializadas en el sector salud y también reconozco que la mayor parte de ellas tienen unas características determinadas en las que, bueno, tienes que instalarte en una región o comunidad concreta para poder acceder, muy centradas en el posible retorno a futuro. Y la sensación que me da con estas es que están muy centradas en las soluciones que aportan, en el impacto que comentaba antes Ismael, más que en qué gana la incubadora con todo esto, sino qué gana Completamente. Le has los dado en el proyectos. clavo, le has dado en el clavo. Evidentemente el modelo económico es muy importante, pero la percepción del impacto, el discurso del impacto lo tienen mucho más cercano que no quizás en ecosistemas quizás como España. Pues María Virginia, un poco, tú te dedicas también, aparte de esto, a mapear otros ecosistemas. ¿Nos podrías un poco explicar un poco tu experiencia en incubadoras o programas de impacto yo sé que tú vienes de Latinoamérica, pero quizás de donde trabajéis? Sí, sí. Bueno, mira, estudiando India principalmente, es el caso de la Escuela de Emprendedores Sociales acá en Nueva Delhi, que también está en UK y en Canadá. La Escuela de Emprendedores Sociales acá no incuba proyectos, sino que incuba líderes de cambio. Y eso es una mirada totalmente distinta porque ese líder de cambio puede después eh, cualquier tipo de proyecto. Y ellos están incubando proyectos que empoderan comunidades, eh, con mirada de género, proyectos en salud, en educación, en inclusión financiera. Entonces, esta mirada en funcionamiento, todo un programa que a persona, con todo lo que necesita esa persona para ser realmente un líder de cambio, creo que es realmente un caso para estudiar, para mapear, para seguir de cerca. Pues pasamos a la siguiente, que también es para María Virginia, que queríamos un poco que nos contaras esto que son los inversores de impacto en la India y el ecosistema de impacto en la India, que sabemos que tú ahora mismo estás allí, porque muchas veces pues hablamos de proyectos de impacto, incubadores de impacto, pero a veces nos faltan los inversores de impacto, ¿no? Antes Ismael hablaba de Ship2B, que es un inversor de impacto en España, pero hay bastantes pocos. Entonces, ¿cómo está el ecosistema de inversión de impacto en la India y quizás en Latinoamérica? ¿Nos puedes comentar también? Sí, 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 sí. Bueno, el inversor de impacto es ese inversor poner el dinero en un proyecto que tenga sentido para ese dinero, ¿no? Y el sentido lo buscan en generar con ese interlocutor de ese inversor es una empresa de impacto que pueda hablar de impacto. Por eso es tan importante, como decía Ismael, estas dos partes puedan hablar ese mismo idioma, midiendo el impacto por un lado y por el otro lado el inversor de impacto va a querer saber cuál es el impacto que va a pedir y va a querer saber cuál es el impacto que produce la organización. ¿Cómo es el ecosistema de impacto, de inversión de impacto en India? Bueno, es enorme. Acá en India hay más de 60, algunos son locales, es decir, de fondos de origen indio, otros son de origen de todo el mundo, principalmente de Estados Unidos y de Europa. Aunque viene creciendo exponencialmente, de todas maneras nosotros encontramos realmente un gap entre la inversión que hace falta para los emprendedores que recién empiezan, para las startups, que necesitan un tipo de inversión semilla, un tipo de impulso que es muy riesgoso para el inversor. Bueno, este tipo de perfil de inversor nos está haciendo mucha falta en Latinoamérica. En India todo se desarrolla con mucha más fluidez, con mucho más potencia. El ecosistema de inversión de impacto está escalando el impacto de las organizaciones. Y, y bueno, también para explorar, ¿no? Para explorar en profundidad, hay mucho hecho en India, incluso con emprendimientos con soluciones frugales. Genial. Bien, ¿podrías un poco definir qué es para ti un ecosistema de impacto en Europa o en España? Mira, creo que construyendo un poco sobre lo que comentaba antes, ¿no, María Virginia? Creo que desde el punto de vista de inversor, ¿no? Creo que hay mucho inversor que quizás se fija más en el ROI, ¿no? Que es el Return of Investment, pero hay un Ujú. concepto que es el SROI, ¿no? Que es el Social Return of Investment, que desde el Vale. punto de vista de inversor
es un aspecto que tienen que mirar si realmente les importa ese ROI o solamente el ROI, ¿no? También hay otras entidades que no son inversoras que pueden participar también en colaborar en proyectos de este tipo, ¿no? Y son fundaciones, son entidades, ¿no? Incluso asociaciones de pacientes o de familiares afectados por un paciente, ¿no? Etcétera, que también pueden participar y no están buscando un retorno económico, sino están buscando un retorno social para la sociedad, ¿no? Creo que, volviendo y yendo concreto a la pregunta que hacías, creo que hay que pasar por una parte de valores, ¿no? Creo que aquí en Europa hay un concepto muy establecido y compartido que es el tema de la solidaridad, ¿no? Entonces creo que partir de ese punto, ¿no? De los valores es lo que te permite crear, ¿no? El cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo, con quién hacerlo, hacia dónde hacerlo, ¿no? Creo que hay que establecer muy bien cuáles son los valores reales, no los que se publican en una página web, ¿no? Sino los reales que realmente se comparten para construir al respecto de algo, ¿no? Entonces, en este caso, si realmente hay un interés mutuo, ¿no? O hay un interés de crear proyectos con un retorno social o de realizar una inversión o de crear, ¿no? Un paso adelante en esto, creo que tenemos que empezar con el tema de... El para qué quizás está definido, ¿no? Pero el cómo hacerlo creo que puede marcar mucho el éxito de estas iniciativas y realmente que sean iniciativas reales, que sean iniciativas que nazcan, ¿no? De la forma en cómo hacer. Entonces, volver a pensar en esos valores, ¿no? En realmente cómo se hace, ¿no? Y cómo para conseguir esos proyectos, ¿no? Muy bien. Ahora le paso la pregunta a Mabel, pero por elaborar un poco diferente a la de Ismael, me gustaría también que si tuvieras que definir cómo es el ecosistema de impacto de Galicia, ¿serías capaz de decir un poco para ti cuáles son los players, si sois vosotros un player, un poco cómo definirías el ecosistema de impacto de Galicia? Pues yo creo que sí somos un player ahora mismo. Tenemos un ecosistema bastante completo y bastante consolidado. Estoy hablando sobre todo del sector salud, que es el sector en el que yo me centro. Tenemos buenos hospitales de referencia con sus institutos de investigación, universidades y centros tecnológicos. Y la verdad es que tenemos una buena delegación del ecosistema Galicia. Cada vez más en convocatorias locales o nacionales o europeas se nos mide más también el impacto. Es una cuestión que se nos nos pide más defender ese impacto, sobre todo para el sistema. Yo creo que ahora solo falta que los inversores se alineen un poco más con este concepto de impacto social que comentaba Ismael y no tanto con el retorno futuro, que también es necesario, pero el social y el del sistema sanitario en particular es muy relevante, además de la creación de empleo, que para Galicia es muy relevante creación de empleo, porque tradicionalmente el empleo estaba vinculado a otros sectores y no necesariamente al de investigación biomédica, y yo creo que es un punto muy pertinente a tener en cuenta de aquí en adelante. Una reflexión que hago, yo que he estado visitando otras zonas, es que en Europa al menos tenemos mucho una visión de retorno de inversión y en otras zonas el retorno en impacto está más trabajado pues porque es una necesidad más grande, ¿no? Hablar de impacto y tampoco hay tantos inversores o no hay proyectos que puedan escalar de una manera tan grande como para que depende de qué inversor le pueda interesar. Y muchas veces, pues también un inversor puede ser una ONG, entonces necesitas tener el discurso del impacto pues mucho más trabajado porque no es los interlocutores son diferentes y creo que es muy interesante ver lo que están haciendo para avanzar en esa estrategia de impacto también desde otras zonas. Bueno, se nos va acabando el tiempo y quiero cederle un poco la palabra a mi compañero a Rubén, que va a hacer un poco la última pregunta y con esto ya cerramos la videollamada. Sí, me gustaría que pudieseis nombrar una acción, porque como nombraba Ismael, vamos a centrarnos un poco más en el cómo, porque hoy día sí que sabemos que queremos crear un impacto más humano, menos económico, ¿no? Menos retorno de inversión, porque al final hablamos de impacto, pero al final siempre acabamos en retorno de inversión. Entonces, si cada uno de vosotros pudieseis nombrar una acción a llevar a cabo para cambiar un poco las tornas y hacer de este impacto que se centre un poco más en lo social y en lo humano. ¿Qué tipo de acciones llevaríais a cabo? Si podéis nombrar una Y acción mira, cada uno. yo te voy a ayudar y vamos a lanzar primero la pregunta a María Virginia, porque es una pregunta difícil y María Virginia se dedica a esto. Entonces, para que al menos tengan un poco de tiempo, Mabel y Ismael a Sí, pensárselo. Pues muy buena pregunta. Muchas gracias. Yo creo que como primera, a dónde va nuestro dinero, en dónde, qué industrias, qué negocios, qué producciones queremos apoyar con el uso de nuestro dinero y nosotros como consumidores, ¿no? Cuando yo elijo ir a comprar orgánico, cuando elijo ir a comprar una remera hecha acá en mi ciudad, ¿qué estoy apoyando? ¿Apoyo esto o quiero apoyar otro tipo de industrias?
Entonces creo que la primera acción es empezar por casa, por nuestro metro cuadrado, y luego expandir al resto de los lugares en donde estamos, ¿no? A nuestras profesiones, a nuestros círculos sociales, elegir en dónde nos hace sentido colocar nuestro dinero, qué queremos apoyar con nuestro dinero. Para mí esa es una acción básica y fundamental. Muchas Total, gracias, María Virginia. Sí, totalmente. totalmente. ¿Quién Venga, quiere Ismael, lanzarse? Mabel, ¿quién se lanza? ¿Mabel o Venga, Ismael? va, me Venga, lanzo. Isma. Creo que involucrar la participación ciudadana en todas las iniciativas que se hacen de forma real, no solamente para marcar un checkpoint, ¿no? O en el checklist marcar que se están involucrando. Creo que crear ese tipo de relación que está separada la parte de decisiones que se llevan a cabo y se toman, ¿no? Desde la parte de la ciudadanía de una forma más directa. Sí que es cierto que están tomadas de una forma quizá indirecta, ¿no? De forma democrática, ¿no? Pero no en el día a día. No involucrarlos en el día a día, porque es cierto que cada uno tiene sus funciones, pero sí hacerlos más conocedores y que sean conscientes de los procesos que se llevan a cabo, porque eso hace crear una relación real, ¿no? Y que crea un vínculo diferente, ¿no? Entonces, crear esos vínculos diferentes mediante esa participación de la ciudadanía, creo que marcará un antes y un después en el cómo, ¿no? Podamos poder hacer las cosas en un futuro, ¿no? En un presente para obtener un futuro diferente, ¿no? Muy bien, perfecto. Mabel, ¿qué nos cuentas? Pues un poco enlazando con lo mismo, yo iba a comentar la participación real de los pacientes en la toma de decisiones, en los procesos y proyectos de innovación. Y no solo, si hablamos de horizontalidad, no solo de los pacientes, sino también en proyectos relevantes de gente de consejerías de sanidad o de órganos de decisión que de verdad también se alineen, porque a veces un paciente puede tener una visión un poco irreal de algunos procesos que no son, no es posible llevarlos a cabo. Igual sí que tenemos que tener también la visión del otro lado, pero de igual a igual y de tú a tú, para que uno se entienda las particularidades y las necesidades de los usuarios de un hospital, por ejemplo, pero también las necesidades o los requisitos legales que puedan estar vinculados a la otra parte. Pero sí, trabajar en horizontalidad, claramente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Esto ha sido muy corto, nos podríamos quedar hablando mucho más rato, pero la idea es hacer una pequeña cápsula, unos comentarios de algunos expertos comentando el vídeo que hemos visto y hoy ha sido muy interesante poderos tener este pequeño ratito. Os agradezco muchísimo, Mabel, Isma y María Virginia, vuestra participación y gracias también, Rubén, por ayudarnos. Y lo dejamos aquí. Espero que también os llevéis algo de esta videollamada y que sigáis también el proyecto de Frugal for Health, que vamos a hacer pues estas cápsulas con todas las entrevistas que vamos colgando y que después, más adelante, pues vendrá otra fase del proyecto que seguro que también os gustará estar involucrados. Así que muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en alguna otra ocasión. Adiós, hasta Gracias. pronto. Gracias, Edu. Hasta luego.